Otis pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en solo unas horas. Según la Organización Meteorológica Mundial, esto lo convirtió en uno de los ciclones que se han intensificado más rápidamente en toda la historia. Un huracán categoría 5 significa vientos que golpean a una velocidad de 252 kilómetros por hora. Pero hay otras consecuencias del fenómeno como lluvias, mareas y deslaves. Tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco Guerrero la madrugada del pasado 25 de octubre, provocando una devastación todavía incalculable en el puerto y los municipios aledaños. La mayoría de la gente no estaba preparada para un impacto de tan grande magnitud, y es que no había forma de preverlo. El doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, explicó en el canal de YouTube de la UNAM, Ciencia a Distancia, que los modelos existentes para monitorear el desarrollo de ciclones no alcanzaron a ver que se puede intensificar así. Esto fue parte del debate en redes sociales. ¿Se pudo prever lo que iba a pasar? ¿A quién tocaba emitir la alerta? ¿El daño causado responde únicamente a la intensidad del huracán o también a las condiciones urbanas y humanas de Acapulco? Las comunicaciones tardaron más de 24 horas en restablecerse parcialmente, por lo que hubo un hueco de información que se llenó con infodemia. Se especuló sobre la respuesta de los 3 niveles de gobierno, sobre la cantidad de personas que perdieron la vida y sobre la llegada de ayuda al puerto. Por ejemplo, se viralizaron hashtags donde se invitaba a no donar víveres, o fake news que generaron miedo y desconfianza entre quienes querían ayudar. La tradicional solidaridad mexicana fue atravesada por las redes sociales. ¿Fue Otis una excepción o será la regla? ¿Qué lecciones le quedan a las autoridades y cuáles a la ciudadanía? ¿Qué sigue para enfrentar esta tragedia? De esto y más va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Yo soy Luisa Cantú Ríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar al respecto de este huracán Otis, convocamos a un panel de personas expertas. Permítame presentarle en primer lugar a Eugenio Fernández Vázquez. Él es periodista ambiental en pie de página. Tiene una columna que usted no se puede perder. Eugenio, muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenido a este espacio. Hola Luisa y hola a todos. ¿Qué tal? Está también vía remota el maestro Leodegario Sansón Reyes, es investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Maestro, también gracias por estar por acá. Muy buenos días, a sus órdenes. Y como siempre, en Polémica en Redes, el maestro Carlos Jiménez, que es investigador de la Neointeracción Social. La infodemia fue otro huracán con el que tuvimos que lidiar, maestro. Ya nos contarás más adelante. Así es, Luisa, un saludo fraterno y a todos los panelistas. Va de vuelta, muchas gracias. Si les parece, empezamos con una infografía. Encontré varias tratando de explicar qué había pasado en estas 8 horas de intensificación, digamos, de categoría 1 a 5 de Otis. N+ dice lo siguiente: el huracán Otis tocó tierra la madrugada del 25 de octubre del 2023 en inmediaciones de Acapulco Guerrero. Inesperadamente se alcanzó la categoría 5, lo que lo convirtió en el ciclón que se intensifica más rápido de la historia. Así lo indicó la Organización Meteorológica Mundial. A pesar de los estragos que ha causado en Guerrero, Otis no es el huracán más devastador en la historia reciente de México. Gilbert y Willman también alcanzaron la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y dejaron una estela de destrucción, así como Janet en 1955 y Lisa en 1976. Si bien el huracán Patricia registró vientos de 345 kilómetros por hora cuando llegó a las costas de nuestro país, se degradó a categoría 2 hasta convertirse en tormenta tropical. Maestro Leodegario, quisiera empezar con usted para preguntarle por esto. ¿Estamos con un ojo extra porque ahora tenemos información en tiempo real? Es decir, ¿este huracán tuvo mucho más cobertura de boca en boca porque tenemos redes sociales o efectivamente hay algo específicamente extraordinario en Otis? Sí, bien, pues efectivamente a medida que avanza la tecnología tenemos más ojos por todos lados, tenemos nuestro celular más a la mano para poder difundir toda la información en tiempo real. Y esto ayuda por un lado a tener más clara la información sobre estos fenómenos de rápida intensificación. Y también es importante aclarar que las estaciones meteorológicas que tenemos en México
no son suficientes, hay pocas realmente, pero las que se tuvieron disponibles en la zona nos dieron una buena información de la intensificación de este sistema. Como dices, es muy importante, tenemos más información, sin embargo, creo que las personas que estaban en esa zona de desastre no lo categorizaron de esa manera, no lo vieron, no pudieron, pues tal vez dimensionar lo que iba a venir, y las autoridades tal vez reaccionaron lentamente a raíz de que se intensificó rápidamente. Ok, llegaremos a esa parte, digamos, ya de reacción, pero quisiera solo quedarme un poquito más con usted para ver este tema de la intensificación. Estuve leyendo que es la temporada de huracanes donde hubo más huracanes seguidos, digamos, o sea, como que escalaron rápidamente a categorías más fuertes. Lo que iba a venir, y las autoridades... No sé si se nos está colando un audio por ahí, sí. Hola, no pasa nada, estragos de la tecnología. Y entonces que hubo como más huracanes que mayormente se intensificaron en un periodo mucho más breve de tiempo. ¿Esto es cambio climático? ¿Esto es también supercapitalismo, digamos? O sea, que cada vez construimos más en espacios. Sé que es el tema de Eugenio, entonces te preguntaré también más adelante, pero ¿es mala planeación? ¿Es efectivamente temperatura normal del planeta y de las corrientes de agua? ¿Qué pasó específicamente con Otis y con esta temporada? Bueno, sí, exacto. Bueno, la intensificación rápida se debió principalmente a la temperatura de la superficie del mar. Este año en específico tenemos la presencia del fenómeno El Niño, que propiamente es el Niño Oscilación del Sur. Este fenómeno se presenta de cada 3 a 7 años y ocasiona el aumento de la temperatura de la superficie del mar y la energía producida por esta temperatura de la superficie del mar es el alimento de los huracanes para que se formen estos huracanes intensos. Entonces, digamos que coincide la teoría de que al aumentar la temperatura de la superficie del mar, pues también aumenta el número de ciclones tropicales que pueden registrarse en esta zona del Pacífico y que, por otro lado, también se pueden intensificar rápidamente precisamente por este elemento tan importante que es la temperatura de la superficie del mar. Además, otro aspecto importante es que para que se genere un ciclón tropical, aparte de la temperatura de la superficie del mar, que tiene que ser arriba de los 26.5 grados, y en este momento todavía tenemos arriba de los 30 grados, otro elemento es precisamente que los vientos en la altura sean adecuados para que este elemento de energía que está en superficie pueda ascender y generar los vientos intensos que se y precisamente ocasionó lo que se presentó, un sistema de alta presión en la altura que favoreció que esta energía en superficie ascendiera rápidamente, y fue uno de los elementos también para que se intensificara rápidamente. Okay. Como es, no es es un año importante, en el sentido de que como tenemos el fenómeno del Niño, pues obviamente va a haber más ciclones tropicales. Y estos ciclones, cuando no se presenta el fenómeno del Niño, son de menor cantidad y menor categoría inclusive. Lo que cabe también aclarar es que en el Atlántico, cuando se presenta el fenómeno del Niño, existen menos ciclones tropicales y la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico debería ser más baja. Sin embargo, este año, en especial, la temperatura de la superficie del mar también en el Atlántico ha sido alta con respecto a la media. Ese es un aspecto que no se había visto en otros años, porque esta cantidad de energía de estos ciclones que pasan del Atlántico hacia el Pacífico, pues ya vienen de alguna manera con más energía de lo normal. Ok, déjenme poner un par de tweets del urbanista Federico Taboada, que dice lo siguiente: causa importante del desastre en Guerrero fue la mala planeación del territorio. Se priorizaron hoteles sobre frentes de playa y casas de lujo en áreas verdes de absorción. La corrupción y la avaricia se pusieron por encima de la gente. Y en otro tuit pone un comparativo de imágenes entre Río de Janeiro y Acapulco.
Del lado de Río de Janeiro, dice, respetó los frentes de playa. Del lado de Acapulco no respetó los frentes de playa. Por ahí se ve, digamos, clarísima la imagen en su pantalla. Habla también sobre respetó el acceso público en Río de Janeiro, privatizó el espacio público en Acapulco, se respetaron las áreas verdes en Río de Janeiro, no fue así en el lado de Acapulco, sino se benefició a pues, estas zonas, digamos, de alta plusvalía, ¿no? Dice él, es necesario planear bien el resurgimiento de Acapulco. Y voy contigo, Eugenio, porque sé que es tu mero mole. ¿Coincides con esto que posteaba Federico en redes y que creo que fue parte de la discusión? El problema no son tanto estos fenómenos o estas, pues sí, estas características, digamos, medioambientales, porque no siempre son anómalas, ¿no? Más bien a veces se juntan justo, y la tragedia es el factor humano, el factor donde nosotros fuimos corruptos o no previmos que la naturaleza a veces se comporta así. ¿Dónde está tu mira? Estás silenciado. Los desastres en realidad son factores humanos, ¿no? Hay una adaptación, una preparación, una forma de ocupar el territorio y de usar los recursos naturales que nos hace más vulnerables o menos vulnerables ante los fenómenos naturales. Es cierto que estos fenómenos naturales, como nos contaba el doctor, van a ser pues cada vez más intensos. Quien haya estado en el Pacífico este verano, ¿no? Y como pueden atestiguar los propios pescadores, pues el mar ya no era agua normal, era un caldo, ¿no? Entonces eso genera mucho mayor riesgo para todos los demás, ¿no? Ahora, creo que Federico tiene toda la razón y le mandamos un abrazo, espero que esté todo bien. Creo que uno de los problemas que hay en Acapulco es justamente, no solo en Acapulco, sino en todos los litorales mexicanos, que se están comiendo los frentes de playa, que se privatizó el espacio público, como él señala, pero también hay que recordar que el grueso de los damnificados y los damnificados más vulnerables no están a pie de playa, están tierra arriba en la montaña, ¿no? Y esa zona también se dejó a la buena del mercado, del caos y del capricho del presidente municipal de turno, ¿no? O del gobernador. Entonces, no solamente hay que poner el énfasis en respetar una ley, ¿no? No, ni siquiera hay que inventar gran cosa. Hay que hacer valer la legislación, hay que fortalecer a la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre en la Secretaría de Medio Ambiente para que haga valer esa ley y para que imponga las sanciones adecuadas en todas estas zonas que señala Federico que están invadidas. Pero esto es desde Tijuana hasta Arriaga en Chiapas, ¿no? Hasta Tapachula. No hay playa que se salve en este país, ¿no? Y también en todas las ciudades costeras. Quien ve el mapa de Acapulco ve cómo se va extendiendo siguiendo una zona de cañadas, o sea, siguiendo el cauce de un río y tratando de bordear las montañas que hay alrededor y más o menos sobreviviéndolas, ¿no? Eso no puede seguir así, tenemos que, porque la gente lo que está haciendo es construir como puede, donde puede, siguiendo de la forma en la que puede la oferta de empleos, las mejores ofertas económicas. La reconstrucción de Acapulco se tiene que hacer con una planeación adecuada, no basta nada más con invertir, creo que son 60,000 millones de pesos entre impuestos perdonados, becas y demás. Hay que fortalecer a los municipios para que puedan imponerse sobre el mercado. Creo que es algo que, bueno, contigo lo hemos repetido, Federico y yo, infinidad de veces. Sí. Tiene que mandar la seguridad de la gente por encima de los intereses de las inmobiliarias. Bueno, ¿no? Creo que sería por ahí. Totalmente. Déjenme poner un tuit de Viri Ríos en el sentido de esto que estás diciendo, que dice, no matan los huracanes, mata la pobreza. No es coincidencia que estos mapas se parezcan y son justamente dos mapas de rezago social y de los daños de Otis. Es difícil saber cuál es cuál, porque, como bien decías ahora, Eugenio, la verdad es que pegó exactamente ahí. Entonces tendría que ser parte de nuestra mira hacia la reconstrucción. Entiendo que lo será, o al menos así se prevé con este plan que presentó el presidente el miércoles en la conferencia matutina. Ahorita llegamos a eso. Déjenme cerrar este bloque contigo, maestro Carlos, para preguntarte ¿desde cuándo estamos hablando de Otis? Porque estaba Max, estaba Lidia, como que nuestra mira en esta temporada más o menos sigue los huracanes, pero no es tanto un tema de conversación. Y ahora dicen, todo el mundo sabía menos el gobierno. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué encontraste en tus análisis? Sí, qué importante pregunta, Lisa,
por eso precisamente, ¿no? De que ahora todos conocen sobre lo que pues originó Otis en Acapulco. Mire, yo ahí, por ahí envié varias gráficas. Lo primero que analicé fue pues fue esta campaña, pues ya digamos, que no sé cómo nombrarla, esa campaña de tendencia de no donen. Ajá. Pero a su vez esta campaña, pues que es totalmente en contra de la esencia de nuestro pueblo mexicano, que siempre está atento a la solidaridad. Tú bien lo decías durante el terremoto en la Ciudad de México y otras cataclismos que han sucedido en el país a lo largo del tiempo. Pues siempre un signo del pueblo mexicano ha sido la solidaridad, el envío de ayuda, de apoyo, de despensas, víveres, etcétera. Y ver esta tendencia en redes realmente que pues lastima, ¿no? Para todas aquellas personas que realmente estábamos preocupados porque pues veíamos ahí las primeras imágenes. Y entonces yo me di a la tarea de analizar esta conversación. A su vez, lo que está en azul, las líneas en azul son los tweets, en este caso post, ahora con XCOM, que llamaban a no donar. ¿Sí? Como vemos, el centro de los ataques pues eran las cuentas del presidente López Obrador, las cuentas de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, incluso contra Claudia Sheinbaum y otros actores, ¿no? Entonces, pero digamos que a su vez se generó también una conversación donde diversos usuarios daban las gracias al presidente por la atención que se le estaba brindando a todo el pueblo de Acapulco. En la siguiente, lo que tú preguntas, ¿no? ¿A partir de cuándo se empezó a hablar de Otis? Bueno, fue precisamente a mediodía del día 26. Entonces, durante el 26-27 se vieron los mayores picos. Ya que había golpeado, pues. Ajá. Ya que había golpeado, sí, obviamente. O sea, como bien lo señaló el doctor, a lo mejor la población que estaba ahí en la zona costera de Acapulco no alcanzó a vislumbrar que el peligro inminente que se acercaba, ¿no? Y casi nadie a nivel nacional. O sea, eso es un hecho. Ya después de que se golpeó y que se empezaron a filtrar las primeras imágenes fue cuando se empezó a mencionar. Ahora, ¿quién mencionó Otis? Principalmente me di a la tarea de analizar Facebook porque es como que la plataforma más, digamos, red social por sí misma. Uh-huh. Y bueno, lo que yo encontré ahí es que hay un impulso muy grande. Tú lo mencionabas incluso al principio de esta cuenta N+, que pertenece al Grupo Televisa, y es la línea azul. Vemos cómo la dinámica, cada puntito, y luego se hacen líneas, es por la continua publicación sobre Otis. Entonces superó a todas las que están ahí abajo, que está Aristegui, Milenio y otros tantos medios, lo superó en gran medida. Es decir, hubo una sobreatención, digámoslo así, uh-huh, sobre este suceso en Acapulco. Lo normal era lo de abajo, ¿no? Entonces eso también te habla pues de un impulso de narrativas, ¿no? De narrativas, como bien lo decía el presidente, incluso hoy en la mañana, de cómo pues estos medios construyen una defensa de un sistema, como ya lo mencionaron también con Eugenio, de defensa de los intereses monetarios por sobre la seguridad de la población. Entonces, la defensa de este sistema oligárquico pues son los medios tradicionales de comunicación. Entonces, en este primer análisis es lo que yo vi. Sé que tienes otros mapas, pero tenemos que hacer un corte. Si te parece, los dejamos entonces para nuestro segundo bloque. Permítanme una licencia de humor, porque me encanta Fernando Bonilla cuando ironiza sobre estos absurdos que hay en las redes sociales. Y justo se burló de estos hashtags no donen, porque si hay algo absurdo es ir contra esta naturaleza solidaria, como bien decías, Carlos, de las personas mexicanas. Con esto al corte. Por lo que está pasando en Acapulco, caray. Está de terror la situación. Tan lindos recuerdos que tengo yo de Acapulco, ¿eh? Allá nos llevaba mucho mi papá a las brisas, cuando todavía tenía algo de glamour aquello, porque luego se hizo medio...
Muchísimas gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14 y por supuesto por los comentarios que nos hace llegar a @canal14mx. Por allá le leemos. En un ratito más vamos a estar contestando dudas. Por lo pronto, permítanme seguir analizando la conversación digital en torno a este fenómeno categoría 5. Como bien dices, maestro Carlos Jiménez, hubo muchísima cobertura específicamente de Televisa. Y me llama la atención, obviamente su conductor del noticiero de la noche fue quien estuvo conduciendo, digamos, los esfuerzos y tuiteó cosas que me parecen interesantes. Déjenme ponerles dos. Es falso decir que el gobierno tuvo más de 24 horas para preparar una respuesta proporcional a la llegada de un categoría 5. Yo estuve en contacto directo con el National Hurricane Center el martes, el Centro Nacional de Huracanes, y aunque siempre existieron condiciones para su intensificación, nadie logró pronosticar con tiempo suficiente que Otis alcanzaría esta fuerza. Lo que es un hecho es que la respuesta del gobierno en todos sus niveles no ha estado a la altura de la emergencia. Esto fue, digamos, las primeras horas. Después de que generó mucha polémica esta publicación, escribió nuevamente: no se podía evacuar. Hacerlo hubiera expuesto a miles de personas a recibir el huracán en caminos y carreteras colapsadas por el tráfico. Y esto es importante porque parte de la discusión que yo vi en las redes sociales fue esto, ¿no? Como, ¿por qué no se intentó evacuar a más gente con más tiempo? Una parte es lo que ya nos decía maestro Leodegario, que es que pues las condiciones, digamos, que se juntaron o que pues sí, se sobrepusieron, causaron esta rapidez, y que además las máquinas, literalmente los modelos de predicción no lo pudieron ver con suficiente tiempo. Si los modelos, digamos, en la UNAM, en el meteorológico, no lo pudieron ver, pues evidentemente eso no escaló tampoco a gobierno. Fue cuestión de prácticamente 12 horas, ¿no? De tormenta tropical a huracán categoría 5. ¿Qué hay sobre esta discusión respecto a la evacuación? ¿Se hizo correctamente lo que se hizo o no? Bueno, sí, efectivamente los ciclones que se forman en esta zona del Pacífico, tenemos una zona ciclogénica de las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y entonces, si está muy cercano a las costas, el tiempo de respuesta pues, no es suficiente, ¿no? De los tomadores de decisión. Ahora, existe lo que se llama un sistema de alerta temprana de ciclones tropicales desde hace más de 20 años, que está funcionando y en el cual se indica prácticamente las etapas por las cuales pasa el ciclón tropical y lo que debería hacer cada uno de los órdenes de gobierno para prepararse antes, durante y después del paso del ciclón. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la rápida intensificación, por un lado, pues dejó poco tiempo para poder reaccionar ante la amenaza. Sin embargo, este ciclón ya estaba avistado al menos un día y medio, o ponerle 40 horas mínimo, ya estaba avistado la trayectoria que podía seguir. Y obviamente los pronósticos no pueden ser exactos, no son exactos en cuestión del punto donde va a tocar tierra. Y entonces hay que tomar una franja para poder decir, bueno, de aquí hasta tantos kilómetros hay que tomar las precauciones, porque puede llegar en cualquiera de estos puntos. Lo que considero que, si bien algunas de las redes de gobierno nacional y estatal ya estaban tomando algunas acciones para, desde que se empezaron a reunir, en 24 horas se empezaron a reunir en el puerto de Acapulco para deliberar sobre el fenómeno, considero que lo subestimaron la intensidad del ciclón y también no se organizaron de alguna manera. Yo creo que no se organizaron lo suficiente como para atenderlo. Cabe aclarar que un huracán... Tratar de arreglar su audio, porque está fallando un poquito, digamos, al aire, se escucha un poco intermitente su audio. Me dicen que vamos a salir unos segunditos usted del cuadro, nada más para checar, a ver si podemos tenerlo de manera más nítida para no perdernos su análisis. Y mientras, maestro Carlos Jiménez, déjame volver contigo para hablar sobre... Ahora que decías que analizaste también las palabras como más recurrentes, una que yo vi en polémica particularmente fue rapiña, ¿no? Por un lado, ciertos medios, como por ejemplo ADN 40, utilizaron esta palabra tal cual. Dice su tuit: ya empezó la rapiña. Tras el paso del huracán Otis en Guerrero, la gente aprovechó para robar artículos en tiendas departamentales. Y en otro lado hubo muchísima gente como Sandra Romandía, que estuvo por allá,
diciendo: no debemos estigmatizar a la población que está saqueando tiendas en Acapulco, la ciudad está devastada, la gente sabe que no tendrá trabajo por meses, perdieron sus negocios, sus locales, muchos roban más que comida porque están previendo cómo sobrevivir después, cuando el mundo se olvide de esto y ellos se queden sin ingresos. ¿Cómo viste tú la conversación en este sentido? ¿Fue orgánica, fue inorgánica? ¿Quién impulsó qué? ¿Qué otras palabras clave encontraste? Sí, Lisa, otras palabras que se estuvieron mencionando, como te decía, principalmente el análisis los centré en Facebook, fueron, bueno, primero lo sorprendió la categoría del huracán, como estaba señalando el maestro Helio de Gario, digamos, este ascenso rápido que rompió todos los modelos de predicción, la categoría 5 de una tormenta tropical, pues fue lo primero que digamos, está de relevancia. También las personas, es decir, la protección o el cuidado de las personas y la ayuda, ¿no? Los daños, en cuarto lugar, que esto pues también, digamos, es relevante porque principalmente se ha hecho mucho énfasis en los medios tradicionales de los daños, ¿no? Es decir, los daños de los edificios, de los hoteles. Poco se ha visto de las casas de las personas, es decir, de las colonias donde habita el pueblo, sino más bien se han enfocado en esta zona costera. Y luego, pues en quinto sitio están los damnificados, o sea, ver entonces la posición, ¿no?, de la conversación hacia dónde va. Finalmente, acopio, afectados y en un término de horas que viene al último, que eso tiene más como una orientación del tiempo que duró, digamos, la respuesta del gobierno hacia los damnificados. Esto que vimos ahí mensajes de histeria total, ¿no? De cómo inmediatamente querían que ya a las 3, 4 horas estuviera limpio todo el bulevar y reconstruido. Bueno, pues eso te habla, digamos, de una estrategia, de una campaña orquestada, ¿sí? Muy bien, digamos, definida de utilizar esta tragedia para otra vez, de nueva cuenta, como lo hemos señalado en otras ocasiones, golpear al gobierno de la Cuarta Transformación. El sentimiento en esta gráfica que estábamos viendo, pues fue mayoritariamente negativo, pues obviamente toda esta tragedia pues conlleva utilizar palabras negativas, pero si nos fijamos, al final, digamos, el día 28, a partir del 28, 29, empieza a haber ya un ánimo más positivo, es decir, se empieza a ver las acciones, digamos, ahora sí empieza a haber una difusión por parte del gobierno de las acciones, porque pues se había dicho bastante durante, digamos, primero y segundo día después de haber pegado el huracán, que no se estaba haciendo nada, que incluso había retenes, ahí noticias falsas de retenes que impedían que llegara la ayuda a Acapulco, ¿no? Y bueno, después comparé, digamos, en estos dos momentos, cuáles fueron las publicaciones más virales. Digamos que en el primer momento, que fue del 22 al 26 de octubre del huracán, pues la publicación más viral es precisamente el agradecimiento al presidente López Obrador por haber ido, y todos recordamos esa foto, que se baja el jeep atascado y él sigue caminando, ¿no? O sea, no lo va a detener nada y va en ruta hacia ayudar, hacia orquestar toda la estrategia de apoyo a los damnificados de Acapulco. Esa fue digamos, la más viral. Y después, en un segundo momento, del 26 al 29 de octubre, hubo otra viral impulsada por Atypical TV, que ya sabemos todos que es un medio de la derecha conservadora mexicana, ¿no? Donde digamos que la publicación más viral pues es un reclamo de esta exalcaldesa, ¿no?, de Sandra Cuevas, pero si analizamos bien, digamos, ¿por qué es viral este post? Bueno, porque fue, digamos, mitad de me divierte, es decir, las reacciones fueron más, digamos, de burla, riéndose con respecto a su posición sobre los reclamos que hacía al gobierno. Entonces vemos que pues finalmente lo que está, digamos, de relevancia en las redes, pues es la ayuda que ha fluido del gobierno hacia los damnificados. Es innegable, cualquiera lo puede constatar, digamos, ahí están, pero no están en los grandes medios, las grandes estrategias del ejército que ya llevan años, digo, para todos aquellos que hemos padecido algún tipo de catástrofe,
climática. Sabemos que el ejército ya tiene diseñado por muchas décadas un plan de apoyo bien diseñado y que es bien instrumentado y que en pocas horas da atención tanto de comida, de agua, que es importante, agua limpia, porque luego en estos eventos pues hay agua sucia y se puede desatar otras enfermedades como el cólera, ¿no? Sí. Entonces, para todos aquellos que, digamos, hemos padecido algún tipo de estos huracanes, pues sabemos, ¿no?, que el ejército ha sido, digamos, el primer frente de combate en contra de, digamos, todo este caos que se desata, y ellos siempre han sido como, digamos, los guardianes, ¿no?, y esta vez no fue la excepción. O sea, fueron los primeros que llegaron, fueron los primeros que restablecieron algunos canales de comunicación, carreteras, que es muy importante, y luego destacar también todo el trabajo que se ha hecho para restablecer la energía eléctrica ahí en la bahía de Acapulco, ¿no? Eso ha sido un enorme esfuerzo que muy pocos medios lo han señalado, ¿no? Entonces, ayer vi yo fotos en las redes, en la noche de Acapulco ya, digamos, se veía iluminada. Eso no es para menos, digamos, una cosa menor. Eso es algo grandioso que ha sucedido y se ha difundido muy poco y siguen atacando, ¿no? Veía yo también estos reporteros, como bien dices, las cabeceras de los medios ahí todavía en los bulevares con todas las palmeras tiradas y postes ahí amontonados. Pues sí, pues eso va a tardar. Primero, como te decías, hay urgencias que atender. Alimentación, agua, energía eléctrica. Y a pesar de ello, déjame poner nada más 2 tweets de 2 colegas periodistas justo. Oscar Balmen decía, ¿se puede o no llevar donativos a Acapulco sin que te los quite el crimen organizado o el ejército? Por esto que decías, ¿no? Por ahí hubo un rumor de que el ejército estaba quitándole a la gente donativos. Abro hilo con mi experiencia. Dice, algunos lo saben, otros no, soy miembro de una organización que busca tender una mano a personas privadas de la libertad. Tras el daño que causó Otis, nos preocupamos por la población del penal de Acapulco. El viernes tomé la decisión de ir por mis propios medios. Avisé a mis amigos, juntamos 10 kilos para entregar donativos. Ustedes vieron cómo lo compramos, bla, bla, bla. Y después dice, subí todo a mi camioneta. Yo estaba feliz pensando que el sábado saldría de madrugada. Había que coordinarse con autoridades, todo estaba planeado. Recibí la recomendación de funcionarios de no entregar personalmente nada en Acapulco. Decían que había retenes o del crimen organizado en Chilpancingo y Acapulco o del ejército y que te quitaban a punta de pistola. Me ofrecían entregar todo en los retenes, digamos, anteriores de la Sedena para viajar descargado. Total, dice, no iba a dejar que el crimen me robara y entregara donativos que compramos con tanto cariño. Cedí, entregué todo y pese a las advertencias tomé carretera de Chilpancingo a Acapulco. Falso, ni un retén. Otros colegas tampoco los toparon. Y por ahí otro tuit de Daniel Iturbide que dice, me preguntan mucho por qué no hemos hablado de los supuestos asaltos de elementos de la Guardia Nacional o Ejército a coches con víveres que van a Acapulco. La respuesta es muy sencilla. Hasta ahora no existe una sola prueba de ello. Es decir, la verdad es que la gente que sí reportó estos mensajes que estaban circulando en las redes se topó con que no había tales, ¿no? Al revés, se toparon con imágenes como las que tú describes de ayuda, de reacción, digamos, a la emergencia. Y ahí preguntarte rapidísimo otra vez, Eugenio, porque vi en tendencia también la palabra Katrina. Katrina, imagino, tratando de comparar, digamos, respuestas de 2 gobiernos distintos, de Bush y del presidente Andrés Manuel López Obrador, con muchos años de diferencia entre el 2005 y el 2023, pero ambos categorías 5. Una crítica que se hace a la reacción de Katrina es que eran poblaciones marginadas, que fue muy tardía, que no, casi que optaron por no ayudarles hasta semanas después y esto provocó miles de muertes, una devastación tremenda contra el escenario de México. Primero preguntarte, ¿es eso válido? ¿Podemos comparar 2 escenarios de 2 geografías, 2 momentos en tiempo tan distintos? ¿Sirve o no sirve esto? Y también un poco tu lectura sobre estas reacciones. Yo creo que no sirve de nada y que es una franca tontería, la verdad. Yo suelo desconfiar mucho de las palabras tan fuertes, como tontería, por decirlo menos, pero comparar el hecho de que un gobierno con las capacidades del gobierno estadounidense, con capacidad para prevenir, con un presupuesto enorme, que simplemente decidió abandonar una población porque claramente los afroamericanos no les importan un comino, es muy distinto que un gobierno que actúa muy rápidamente. A mí no me gustan muchas de las respuestas que ha dado el gobierno, pero el gobierno ha respondido, ¿no? De eso no hay ninguna duda, ¿no?
Creo que en ese sentido hay un afán de mentira y desinformación que no ayuda absolutamente a nada, ¿no? Y este llamado a cancelar la solidaridad, pues es muy elocuente de con quién estamos hablando, ¿no? Es este momento donde importa más pegarle al presidente que ayudar a poblaciones que le están pasando muy mal, ¿no? Más allá de eso, yo creo que estos son momentos clave para exigir un fortalecimiento de las capacidades civiles del Estado, ¿no? Que es muy distinto decir tenemos que estar mejor preparados que decir no hay que hacer nada o este gobierno no está haciendo nada, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas. Tendríamos que tener, no tendríamos que estar donando, ¿no? Tendríamos que tener una capacidad oficial para responder a las necesidades de la sociedad sin cargarle la mano a poblaciones que no necesariamente tienen esos excesos, ¿no? A mí me gusta más pagar impuestos cotidianamente que donar una caja de agua cada tanto, ¿no? Total, ese es un gran ángulo, fíjate. Sí, deberíamos también pensar en eso. Lo haremos en el siguiente bloque, ¿no? Como qué lecciones y qué viene en el futuro. Lo guardo para discutirlo al ratito. Nada más para cerrar este bloque, maestro Lodegario, ¿qué nos estaba diciendo que se nos cortó ahí respecto a justo la posibilidad de medir o no el impacto? Sí, les comentaba que un huracán de categoría 3 ya es muy intenso y puede generar muchos desastres también. O sea, a partir de categoría 3 ya se considera un sistema muy intenso. Entonces, yo considero que la producción como tal le falta cultura meteorológica en el sentido de que cuando piensan que viene un huracán, cuando piensan que viene un huracán y les dicen va a pegar por tal lugar, piensan que si no hay categoría 5 o 4 no es importante y que si es tropical o tropical tampoco es importante, por lo cual muchas veces la gente no toma las medidas adecuadas. Las autoridades también creo que estuvieron rebasadas en el sentido de que esperaban a que llegara el centro del huracán como para tomar las medidas y en el sistema eléctrico se menciona claramente que un ciclón empieza a afectar cuando sus bandas nubosas ya están tocando tierra. Y esto ocurrió prácticamente 18 horas antes de que tocara el centro del huracán, tocara tierra. Entonces, si ya se están sintiendo los efectos del huracán, una oleaje intenso, lluvias, estaban sintiendo ya los vientos, no de huracán obviamente, estaban sintiendo vientos ya de 50, 60 kilómetros por hora. ¿Por qué no hicieron nada en ese momento? Y la gente, creo que sí falta mucha cultura, porque la gente todavía unas 2-3 horas antes de tocar a tierra el centro del huracán, estaban en la fiesta, estaban en restaurantes, que no se acordaron correctamente. Ok, déjenme con ese comentario cerrar este bloque y compartirles a ustedes la encuesta que le estamos haciendo ya a quienes nos siguen a través de X, antes Twitter, YouTube, Facebook o Instagram, que es la siguiente. ¿Qué papel jugaron las redes sociales precisamente ante el paso del huracán Otis por Acapulco y bueno, por esta zona evidentemente de Guerrero, Coyuca y demás? A, infodemia, B, golpeteo político, C, como medio de información o D, para solidaridad y ayuda. Vote usted, le leo rapidísimo algunos comentarios que nos han llegado. Rosario Castro nos dice, para mí son todas las opciones, excelente que en nuestros tiempos tengamos redes sociales, una herramienta muy valiosa. Socorro Valdés, se puede aprovechar esta catástrofe para el reseteo de Acapulco, lo vamos a ver en el siguiente bloque precisamente. Hugo Hernández, es indispensable que se regule conforme a la reglamentación en materia urbana la zonificación, recuperar playas y cauces de ríos, así como impulsar campañas de saneamiento en cauces de cuerpos de agua. Por allá cuéntenos usted qué piensa en @canal 14 MX. Vamos a una brevísima pausa y regresamos al tercer y último bloque. Seguimos en esta hashtag polémica en redes con el hashtag huracán Otis. Permítanme compartirles, estimados invitados a este panel, un tweet, un hilo, en realidad como se conoce cuando son muchos tweets, de la doctora Nacheli Ruiz Rivera, que dice lo siguiente.
Va una reflexión sobre los estudios sobre desastres y la recuperación. ¿Qué es la recuperación? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cómo se puede lograr que una comunidad, una ciudad, personas traumatizadas por lo que han perdido todo, puedan lograr otra vez un bienestar? Abrimos hilo. La recuperación ha sido un tema relativamente marginal en la desastrología. Sí existe ese campo del conocimiento, cosa que yo no sabía, pero hay desastrólogos y desastrólogas, asumo. En los primeros casos que se estudiaron, el foco era entender los impactos. Pone ahí un ejemplo del libro. Una gran parte de los estudios de desastre han buscado entender precisamente por qué suceden estos, que es un poco lo que estamos haciendo aquí ahora. Analizan, por ejemplo, los tipos de fenómenos peligrosos, los tipos de usos de suelo, los tipos de construcciones y la falta de adaptación. Hay que decir que durante décadas el enfoque predominante de la desastrología fue más bien orientado a las ciencias del comportamiento. ¿Qué hacemos las personas bajo una situación catastrófica, traumática, en la que el orden social cambia por completo? A finales de los 70 se consolida una visión fiscalista, le echamos la culpa de todo al fenómeno peligroso. También surgen otras voces contra esta visión. La naturaleza se declara no culpable y pone ahí algunos ejemplos de quienes postulan esto. En estas épocas, en América Latina, estábamos enfocados en formular y entender las vulnerabilidades. Eventos como el del volcán Nevado de Ruiz en Colombia, el sismo de México del 85, generaron reflexiones importantísimas sobre el desarrollo y los desastres. En fin, es un largo hilo que la verdad es que vale la pena ver con calma, sobre todo todas las referencias que pone. Eugenio, y quisiera empezar ahora sí contigo en esta misma idea, ¿no? Digo, sé que no eres desastrólogo, pero sé que tienes una buena visión, digamos, de cómo ver a la naturaleza con un enfoque social y a la sociedad con un enfoque de medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que estar pensando y cómo ahorita? El presidente presentó un plan en la conferencia matutina del miércoles 1 de noviembre. Hablo así porque este programa se repite, no crean que no sé en qué hora estamos. Que tenía que ver con, bueno, pago de apoyos del bienestar, adelantar becas, tenía que ver con más jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo Futuro, doble número de becas de 45,000 a 90,000, apoyos a cada una de las 250 familias damnificadas, kits, digamos, que incluyen desde camas, estufas, refrigeradores, bueno, créditos. Tiene que ver con mucho, digamos, de atención a lo inmediato, pero no atención, digamos, a nuestra concepción justo sobre el desastre en su totalidad, como lo plantea Ana Shelley. ¿Qué decir al respecto? Mira, yo creo que, bueno, una es, ahorita la gente tiene que sobrevivir, ¿no? Ahorita Claro. es un momento como muy keynesiano, ¿no? Y como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Hay un problema en el plan que presentó el presidente, lo que alcancé a ver en medios, que a mí me parece muy peligroso y si eso se mantiene a largo plazo sería muy grave, que es la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en cada colonia con 250 elementos, en cada colonia con más de 1,000 familias. Si esos cuarteles se hacen permanentes, como ha sido la lógica de aprovechar estos shocks o estas oportunidades para instalar nuevos cuarteles de la Guardia, lo que me parece mal no es solo el énfasis en lo represivo, sino también lo que dice de este proceso de centralización de las capacidades en lugar de descentralizar las capacidades, que es lo que yo creo que tendría que estarse dando para adaptarse mejor a las condiciones de cada lugar, ¿no? Una de las cosas que nos surgen, por ejemplo, es la capacidad de planear las ciudades costeras, de planear Acapulco. Como les decía, Acapulco está en este llano, no es propiamente una cañada, es este llano que está en medio de lomas, ¿no? Es el final es una parte de la Sierra Sur, donde ya se aplana, ¿no? Pero eso lo hace muy proclive a los deslaves hacia adentro de la ciudad, la parte que está detrás de esta sierrita que separa la costa de la parte interior de la ciudad. Pues eso es peligrosísimo. Se tiene que ver qué se va a hacer en esas sierras, se tiene que restaurar esos bosques, porque Guerrero es un estado con una deforestación terrible, ¿no? Entonces yo creo, por no alargarme mucho, que las tareas que siguen a largo plazo es, en lugar de apostar por policías, apostar por, bueno, peor que policías, por guardias nacionales, apostar por fortalecer las capacidades de los municipios en todos los dos litorales del país, o los tres si consideramos el Caribe separado del Golfo, para ordenar ese territorio. Y ese ordenamiento tiene que estar centrado en hacer ciudades de 15 minutos, por decirlo de alguna forma, de 5 minutos en el caso de las ciudades pequeñas, con mayor capacidad para brindar servicios, con mayor resiliencia ante los fenómenos naturales, para evitar que sean desastres, ¿no?
y para generar ciudades más igualitarias. Hay que aprovechar esto para replantear la forma en la que Acapulco, y no solo Acapulco, Coyuca, todos los municipios de alrededor están pensados y han ocupado ese territorio. Y hay que darle prioridad a la adaptación al cambio climático. Y eso implica replantear la economía, replantear la agricultura, replantear los lazos de transporte, ¿no? Habría que apostar por mayor transporte público, inclusive en medianas distancias y en largas distancias, y generar una economía regenerativa, ¿no? Totalmente, sí, Donde sí. las actividades agropecuarias y la forma de ocupar el campo y la forma de distribuir las ciudades ayuden a darnos mayor resiliencia y a restaurar el ecosistema, ¿no? Creo que por ahí habría que ir. Y adaptar, en ese sentido, adaptarnos al cambio climático es una estupenda oportunidad para transformar el país, ¿no? Porque un país más resiliente es un país más descentralizado, eso favorece una mejor distribución de la riqueza y una capacidad de adaptar la forma de ocupar el gobierno y de convivir como sociedad a las condiciones de cada lugar. Totalmente. De hecho, ya no quiero insistir en este hilo porque más bien que lo lea cada quien con calma, pero más adelante dice la doctora Nacheli Ruiz justo que hay que respetar y preservar la identidad original de los lugares y promover que las personas afectadas se apropien de su propia recuperación y su futuro. Y hago ahí nada más una punta rapidísima a lo que decías, esto de como dinámicas locales, ¿no? Y, digamos, resiliencia y entender verdaderamente cómo funcionan estas dinámicas y estas comunidades que son además que funcionan mucho justo junto con el territorio, ¿no? A diferencia de quienes vivimos en la capital del país, por ejemplo. Decía Abel Barrera en una de las entrevistas a medios de comunicación que dio esta semana del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan que, por ejemplo, había mujeres mayoritariamente justo de la zona de la montaña que van a las zonas turísticas a trabajar, en hoteles, en cocinas, en Acapulco, que no habían podido tener comunicación con su familia. Y no estamos hablando de esto, no hablamos de los turistas y las turistas que no han llegado a Estados Unidos, a quienes buscamos aquí en la capital, pero no de estas dinámicas de pobreza que generan estas movilidades en la propia zona de Guerrero. Entonces, digo, nada más, perdón que me extienda, pero me parece súper importante esto que estás poniendo ahí y que a veces no tiene nuestra mira completa, ¿no? Mira, en eso nada más un último apunte. A mí, a mí la verdad, nada más un último apunte. Lo que le haya pasado al Princes me tiene perfectamente sin cuidado. O sea, si el Princes se quedó sin cristales, lo siento. Entiendo. Son un grupo turístico que se ha ocupado de destrozar el Digamos, país. Ellos ocuparon ese sí, grupo. al final de las prioridades, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Sobornaron a quien tuvieron que sobornar, hicieron todos los líos que pudieron hacer para que esa fuera punta de diamante y se constituyera así. A mí lo que me tiene realmente preocupado son precisamente estas personas, las personas que no viven ni siquiera en este llano de Acapulco que describía, sino en los numeríos ya subidos y que lo perdieron todo, ¿no? Sí, Estas sí. personas, tenemos que hacer una economía donde esta gente que viene desde la montaña a la costa no tenga que hacer ese trayecto, ¿no? Porque tiene empleos en su casa, tiene Pues sí. empleos en la montaña y no en el narco, ¿no? No en el crimen organizado, sino ocupándose de otro montón de cosas. Hay que aprovechar esto para activar las economías locales. Maestro Leodegario, desde el lado, digamos, climático, ¿qué lecciones nos llevamos de Otis? Sí, muy bien. Pues lo que se ve claramente es que todos los puntos del país pueden ser vulnerables a este tipo de fenómenos y que los cambios climáticos que estamos provocando nosotros también localmente, como deforestación, cambio de uso de suelo indiscriminado, sin tener una visión a futuro sobre de desarrollo de las poblaciones. Esto es un claro, pues digamos que momento para poder arreglar un poco las cosas en el sentido de hacer una ciudad, de mejorar la ciudad, de mejorar las poblaciones de Acapulco y sus aledaños con condiciones de cambio climático. Es decir, si los estudios de cambio climático indican que puede subir el nivel del mar, pues entonces desplazar las casas más arriba, ¿no? No tan a la costa. En el caso desde el 97 de Paulín, realmente muchas poblaciones que están en la sierra no se han recuperado completamente. Y después Manuel, todos estos ciclones que han pasado nos dan precisamente esta línea que tenemos que seguir de mejorar las condiciones, de hacer unos estudios suficientes
geológicos, geotécnicos, de sismología, de hidrología, de meteorología, de climatología, para poder construir nuevamente Acapulco y sus poblados aledaños con las condiciones adecuadas, con manuales de diseño por viento, con manuales de diseño por sismos, que ya están disponibles, que los tiene la Comisión Federal de Electricidad desde hace mucho tiempo y que son reglamentos que prácticamente no se han utilizado en muchas construcciones de Acapulco, cercanas a Acapulco inclusive. Tal es el caso de que algunos años, cuando pasó Manuel, muchas poblaciones también quedaron inundadas precisamente porque no se hicieron esos estudios adecuados y se construyeron viviendas en esas regiones. Entonces, esta lección que nos deja Otis es inmensa, o sea, es mucha destrucción, sí, pero la tenemos que aprovechar este momento para mejorar las cosas, hacerlas bien desde el momento, desde el principio, hacerlas muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, sí, me parece un apunte muy importante. ¿Y qué lecciones hay en cuanto a lo digital, maestro Carlos Jiménez? La realidad es que las redes, la comunicación por esta vía, justo vimos la crisis enorme que causa que se vaya el Internet, ¿no? Las redes ya van a ser una parte fundamental y nuestra pedagogía y buen uso va a ser también medular en estos fenómenos naturales. ¿Qué lecciones nos deja por allá eso? Sí, importante lo que mencionas, Lisa. La red de Internet pues, fue la primera tecnología que fue damnificada en Acapulco, ¿no? Gran parte de esta oleaje de fake news se debió a que no teníamos información de primera mano. Días después empezaron a ver en TikTok, en Instagram, diversos videos y fotografías de miles de usuarios que padecieron y vivieron el ciclón huracán de primera mano, ¿no? Entonces, pero eso fue 2-3 días después. Yo pude, visualizar al menos 3 líneas o estrategias de desinformación que pues aprovecharon ya habíamos mencionado, estos medios que a su vez funcionan como escudos ante este grupo poderoso oligarquico que aún no quiere, dejar pasar cualquier oportunidad de incidir en cuestiones negativas, ¿no? Estas líneas, pues primero, la desconfianza, ¿no? Es decir, con esta tendencia de no donen, es crear una desconfianza hacia el gobierno de la 4T. En segunda medida, inundar la red de fake news ante esta falta de contenido de primera mano. Incluso habíamos ahí periodistas que aseguraban que había fallecidos en un hospital seguro, después que había gente bajo escombros, etcétera, ¿no? Son incontables, ¿no? Las fake news ahora fue verdaderamente un huracán categoría 10, yo creo, de fake news, esto que sucedió en Acapulco, y después la invisibilidad de las acciones del gobierno. Dice, estos 3 frentes operaron, digamos, casi en paralelo, y pues no cesaron hasta que empezaron a fluir los contenidos, de primera mano de estos usuarios, que empezaron a subir cómo se escondían en los baños, cómo intentaron bloquear y salvaguardar sus vidas. Pues fue cuando empezaron a dimensionar pues que esto no era, un evento normal, sino que pues fue precisamente un super evento caótico que en pocas horas tomó por asalto Acapulco, ¿no? Y esto pues obviamente ningún gobierno está preparado, ya lo habían mencionado por ahí, pues ya sea por desatención o falta de preparación, pero ha sucedido en otros países, ¿no? Estas catástrofes, y en México pues también, o sea, no es la primera vez que golpea un huracán, yo lo decía hace un rato, pues a mí me tocó, por ejemplo, el huracán Gilberto allá en Veracruz, cómo atravesó la península, mete al Golfo y va a dar hasta Monterrey, ¿no? Entonces, pues sí, hemos tenido este tipo de eventos cataclísmicos y hemos salido adelante, ¿no? Y bueno, en este caso, pues al parecer la tecnología, como un nodo central de comunicación, pues jugó a favor de la desinformación por esta desconexión natural ante un evento de esta magnitud. Entonces, una vez que se restablece la comunicación, por eso era muy importante el restablecimiento de la energía eléctrica y las telecomunicaciones, pues empezamos a ver, ¿no? Y digamos, ahora sí, a combatir estas notas desinformativas.
Se nos fue de volada el programa. Maestro Leodegario Sansón Reyes, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros por acá. Muchas gracias, muy amables por la invitación, y solamente recordarles que los huracanes son intensos, son catastróficos, pero nos ayudan a tener humedad hacia el país y las lluvias. Perfecto, sí, buen apunte, ¿no? Digamos, si hubiera suficiente infraestructura urbana correcta, podrían solo ser esa parte. Perdón, ya me están acorrerando. Eugenio Fernández Vázquez, periodista ambiental, en pie de página. Maestro Carlos Jiménez, investigador de la Neurointeracción Social. Muchísimas gracias a ambos también. Es un privilegio escucharles. Nos vamos con las respuestas a nuestra encuesta. ¿Qué papel jugaron las redes sociales ante el paso del huracán Otis por Acapulco? Infodemia tuvo 20% de los votos, golpeteo político 45%, medios de información 29% y solidaridad 6%. Ojalá que no tengamos que vivir esto de esta forma nuevamente. Con eso nos vamos. Gracias, quédese en la programación de Canal 14 y hasta la siguiente #polémica en redes. A continuación, Rituales de México.